Ok. Señor, quiero darte gracias, Padre, por darnos la bendición de tener un día más de estudio, de estar en tu presencia. Te doy gracias porque tú eres la fuente y la única fuente de sabiduría y de poder. Y te doy gracias, Dios, porque nos has dejado tu palabra, la Biblia, para poder instruirnos, ser edificados y al final, Señor, de todo entender que tenemos que darte a ti culto, a ti darte gloria, a ti darte honra y alabanza. Te doy gracias por todos mis hermanos, que tu palabra, Señor, se quede guardada en nuestra mente y en nuestro corazón y la compartamos con aquellos, Dios, que todavía no tienen la bendición de conocerte. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hoy vamos a el tema número 13 y antes de pedirles que muten otra vez su micrófono, háganlo voluntariamente porque hay interferencia. El tema número 13 es la conducta que debemos tener en la vida diaria. ¿Sí? La conducta que debemos tener en la vida diaria. Muy bien. Cada uno de nosotros sabe cómo camina, cómo se conduce, cómo es, cómo representas a Dios con todas las personas que puedan rodearte. Cada uno de nosotros es llamado a tener esa grande responsabilidad, como dice la escritura, de ser embajadores de Cristo, de ser representantes, de ser luz, pero es muy importante que nosotros al despertar, ciertamente primero busquemos a Dios, pero también tengamos en mente que muchas personas nos observan en nuestra vida diaria, la manera en cómo respondemos a los diferentes problemas que se nos puedan presentar de tu misma casa. Ya se pausó, pastor. Fuera, tienes que aprender a tener amigos y cada vez de los vecinos que mejor testimonio que nosotros. Yo creo que Hablamos de jóvenes, porque necesitas ya que Se salió el pastor. me sacó la aplicación. Muy bien. Vamos a comenzar con Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 1. El que como les he pedido, Sí, yo creo que sí. Sí, ya está con señal, mamá. Te la voy a apagar porque habla mucho. eh, eh, que la abran y vamos a estar compartiendo esta vez el video. No, es creo que la señal del pastor. Sí. Se corta demasiado, pues está fallando el sonido. Javier Delgado. Ahora Sergio Navarro es el anfitrión.
Pásame bien. ¿Sí? Pásamelo. Eso quita el sueño. Ya están haciendo sus travesuras. Nuevamente me sacó. Ya. Bueno, muteen sus micrófonos, por favor. No sé qué esté pasando con la conexión, pero bueno, me está tirando. Bueno, Sí, de hecho no escuchamos nada más que la primera de Timoteo solamente. ok, primera de Timoteo 6:1, hasta ahí nos quedamos. Sí, ok, muy bien. En nuestra vida diaria, permítame, voy a hacer unos ajustes. Bueno, en nuestra vida diaria tenemos que mostrar nosotros una conducta ejemplar. En el versículo número 1 dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. No, sabemos que un esclavo no tenía derechos, tenía que estar sometido, tenía que obedecer, pero Pablo le decía a Timoteo esto para que pudiera enseñar a la iglesia y a todos aquellos que tuvieran amos. Pero el propósito de esto, de que el esclavo pudiera respetar, obedecer y honrar, como dice, no, debe de tenerlo en todo honor, es para que el nombre de Dios no sea blasfemado, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿A cuál doctrina se refiere? A la doctrina de Cristo, al evangelio, lo que estaba enseñando el apóstol Pablo, pero le enseñaba esta parte muy importante. Hoy nosotros podemos contextualizarlo. Hoy nosotros podemos tener gente que está por encima de nosotros en cuestiones de trabajo, de autoridad, y si nosotros somos cristianos, que somos obedientes, que seguimos las instrucciones de las personas que puedan estar por encima de nosotros por cuestiones laborales de autoridad, vamos a nosotros dar un buen testimonio de ser cristianos obedientes, de ser buenos cristianos, porque no podemos nosotros negar lo que somos. Si nosotros estamos en un trabajo, si nosotros somos estudiantes, si nosotros tenemos vecinos, pues es bueno, es correcto y es propio, ¿no? Que todas las personas puedan y sepan que somos cristianos. ¿Por qué? Porque de cierta manera también estamos comprometidos a portarnos correctamente. Me he topado con muchos en la ciudad que dicen que son cristianos. ¿Sí me escuchan? ¿Me escucho claro? Se volvió a pausar, pastor. Bueno, ¿me escuchan, hermanos? Muy bien. ¿Ahora? Bueno. Ahora sí ya nos escuchamos, ¿me ven? Sí, Sí, ahí escuchamos. Sí. Bueno, les pido disculpas. Ahora sí que no es de mí, es la conexión. Se supone que no tendría que fallar y está fallando. Bueno, muy bien. Nosotros como hijos de Dios tenemos que dar un buen testimonio donde quiera que estemos. Si tenemos gente que con autoridad, gente que pueda estar por encima de nosotros en cuestiones laborales, nosotros tenemos que ser obedientes, dar un testimonio correcto de decir, soy cristiano, pero bueno, soy obediente. No sé cuántos de ustedes se han topado con personas que con una voz baja, con un timbre con el que tú apenas puedas escucharlo, se presentan o dicen que son cristianos porque no quieren comprometer su conducta, su actitud. Pero fíjense, vamos a Tito capítulo 2, versículo 9. Tito capítulo 2, versículo 9. Sí, hay un teclado. Bueno, fíjense lo que dice. Tito 2:9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. No sé cuántos
de ustedes tengan ese problema, o no sé cuántos de ustedes han tenido personas que estén bajo su cargo y se hayan encontrado con que al final de cuentas, pues bueno, soy cristiano, pero el apóstol Pablo le está diciendo a Tito en este caso, exhorta a los siervos, a los esclavos, a que se sujeten a sus amos, a que agraden en todo. O sea, tenemos que dar buen testimonio en todo, que no sean respondones. Tal vez hoy podemos encontrarnos el caso de que alguien puede ser respondón a algún líder, o puede ser respondón al propio pastor, o puede ser respondón en tu casa, no sé. Hay de muchas maneras de cómo ser respondones. Esa es una conducta que no debemos tener nosotros como hijos de Dios, y mucho menos en nuestra vida diaria. Puede ser que algún día cometamos el error de contestar acerca de algo que se nos esté mandando, pero lo correcto es que nosotros respetemos, que podamos estar sujetos a aquellos que tienen autoridad sobre nosotros, y principalmente a Dios, ¿verdad? Porque hay de repente alguien que le gusta responderle a Dios. Hay hermanos, escuche bien, que no duran en sus trabajos, que tienen, muten sus micrófonos, por favor. Pueden escribir, pero muten sus micrófonos. Que tienen como 20 trabajos. No sé si a ustedes les ha tocado esto, que no duran. ¿Por qué creen ustedes que una persona puede llegar a tener 10, 20, 15 trabajos? Por su pésimo carácter, porque no son obedientes, porque son respondones, porque no se someten, porque dan un mal testimonio, pero siempre sacan la bandera, soy cristiano. Y yo diría, pues qué vergüenza, porque se supone que nosotros debemos de dar un testimonio correcto, y el que no es cristiano muchas veces da mejor testimonio que nosotros. Un patrón duro, ciertamente, no en el sentido de que puede ser posesivo, puede ser rígido, no sirve para formar el carácter de uno. O podemos decir en este punto que sí, Dios lo puede usar para que se pueda estar formando nuestro carácter. Pero ¿cuál debe ser la respuesta de cada uno de nosotros? Debemos nosotros de ser obedientes. Primera de Timoteo 6:2. Estamos en el capítulo 6 y de ahí vamos a estar viendo los textos. Timoteo 6:2. Dice lo siguiente: y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician en su servicio. Esto enseña y exhorta. Y esto vamos a ver más adelante, estas palabras, esto enseña y exhorta. En la Nueva Traducción Viviente, Timoteo 6:2 dice, el hecho de que tengan amos creyentes no es excusa para ser irrespetuosos, ¿sí? Al contrario, esos esclavos deberían servir a sus amos con mucho más esmero, porque ese esfuerzo beneficia a otros muy amados creyentes. Nosotros podemos ser usados por el Señor para dar un buen testimonio, dejar una puerta abierta para otros hermanos que puedan venir detrás de ti y que digan, este es creyente. El anterior que estaba aquí conmigo era creyente y dejó un buen testimonio. Era obediente, era trabajador, llegaba puntual, no era irrespetuoso, no era respondón. Entonces podemos dejar una vara alta como cristianos. Nosotros debemos tener una conducta correcta en nuestra vida diaria, estemos en donde estemos, en la situación en la que podamos encontrarnos. También tenemos que dar una conducta correcta. Esto tiene que ser parte de nuestra vida diaria, ser justos, ser honestos, ser íntegros. Y si tenemos patrones, si tenemos gente que sea cristiana,
que aman al Señor. No por ello, nos dice el texto, vamos a ser irrespetuosos o los tengamos en menos que aquel que no conoce del Señor, porque si aquel que no conoce del Señor me puede correr, pues yo creo que un hermano en la fe me va a tener consideración y puedo llegar tarde y le puedo contestar y le puedo ser desobediente. Eso sería ser irrespetuosos de nuestra parte. Nosotros, tanto, bueno, los que tengan negocios y y algunos de ustedes tienen negocio, el comportamiento que tienen que tener es un comportamiento que glorifique a Dios. A mí, que se me da el trabajo, yo en mi obediencia tengo que glorificar a Dios. Entonces, no se trata de ser irrespetuosos, sino que al contrario, debemos de servirle mucho mejor a nuestro hermano en la fe, porque nos va a tratar bien si es un verdadero cristiano. Y esto va a traer beneficio para ti y va a traer beneficio para otras personas también. Donde estemos cada uno de nosotros, debemos dejar la mejor imagen. Donde tú te encuentres, en el trabajo honrado que tú tengas, debes dejar la mejor imagen. Claro, o sea, digo esto porque como cristianos, si tenemos algún trabajo, pues tiene que ser un trabajo honroso, ¿verdad? Y cualquier trabajo que tú puedas tener, tu responsabilidad y mi responsabilidad es dejar la mejor imagen porque eres hijo de Dios. ¿Sí? Versículo número 3. Tito 6:3. Si alguno, esto puede caer en la responsabilidad de todos nosotros, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué quiere decir esto que acabamos de leer? Tenemos que enfocarnos en enseñar lo que estamos aprendiendo. Tenemos que enseñarla con hechos, no solamente con palabras. En nuestra vida diaria se va a basar más en lo que tú hagas que en lo que tú digas. La gente va a poner atención más en lo que puede ver de ti que en lo que puede escuchar de ti. Nosotros tenemos dichos como las palabras se las lleva el viento, ¿no? Las palabras convencen, pero los hechos arrasan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que enseñar las palabras correctas, lo que estamos aprendiendo con hechos. Que tu enseñanza comience en tu trabajo. Si nosotros estamos hablando del tema ahorita de todo el que tenga patrón en los tiempos bíblicos, que era esclavo y tenía un amo, bueno, que tu enseñanza comience en tu trabajo. Enseña la sana doctrina con tu comportamiento, ¿sí? Que te lleve a obedecer a Dios, a amarlo más, que te lleve a ser más responsable y que cumplas con todas las tareas y que cumplas con la palabra de Dios. Tenemos que enseñar la sana doctrina con nuestro comportamiento. Si somos hijos de Dios, si somos nosotros cristianos en todo lo profundo de la palabra, tenemos que enseñar correctamente cómo vive, cómo habla, cómo piensa y cómo puede actuar un hijo de Dios. En todo el capítulo 5 y 6, lo que estamos viendo, hemos visto la conducta hacia los diferentes tipos de personas. En el capítulo número 5 vimos la conducta hacia las viudas, en el otro vimos la conducta que deben ser con los pastores o ministros, con las mujeres de edad avanzada, las ancianas, las viudas, ¿verdad? Tenemos nosotros que ir aprendiendo las conductas diferentes. Tenemos que ir aprendiendo cómo debemos comportarnos. Y ahorita que estamos viendo este tema de la conducta que debemos tener en la vida diaria, debe ser una conducta, les repito esto, que glorifique a Dios.
Si alguno, dice el estudio, si alguno enseña otra cosa diferente de lo que ya se nos ha enseñado y hemos aprendido, toda doctrina que hemos aprendido que es conforme a las sanas palabras del Señor Jesucristo, quien enseña algo diferente, dice el mismo capítulo, está envanecido y no sabe nada. Es el versículo número 4. Timoteo 6:4. Está envanecido, no sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Entonces, yo creo que nosotros no debemos enseñar algo diferente a lo que está escrito. No debemos enseñar algo diferente y mucho menos si no lo conocemos. En la palabra de Dios tenemos la sana doctrina y tenemos que enseñar lo que el Señor dejó, las palabras que dejó el Señor Jesucristo para compartir con todas las personas. Recuerden la postura que tenía el apóstol Pablo, que él era imitador del Señor Jesucristo y que nosotros también deberíamos de imitar la conducta del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo imitaba al Señor Jesús. Es una vara muy alta, pero nosotros tenemos que esforzarnos todos los días por ser un ejemplo correcto y que personas que te puedan ver digan, es un verdadero cristiano. Y no como dice el versículo 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Así es que, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que nosotros hablar de lo correcto, de la palabra de Dios. La sana doctrina siempre te va a llevar a que ames más a Dios y obedezcas más a Dios. Nos va a llevar a la conducta de acuerdo a la palabra de Dios. Esto puede sonar repetitivo, pero si nosotros compartimos, si nosotros nos dedicamos al estudio serio de la palabra de Dios, nos va a llevar a que tú y yo amemos más a Dios, porque vamos a conocer de una manera más profunda lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Y nos va a llevar, si nosotros amamos a Dios, en la práctica nos va a llevar a obedecer más a Dios día tras día. Entonces, si amas y si obedeces, te va a llevar a que tú tengas una conducta de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a lo que dicta el mundo. Los cristianos de hoy están en peligro de perder el corazón de nuestro mensaje, parafraseando lo que decía el apóstol Pablo, y con ello la fuente de nuestra verdadera salvación. Para no repetirles nuevamente lo que actualmente muchos están compartiendo, donde hay que hacer el esfuerzo también por ayudar a la salvación, dándonos a entender que no es suficiente el sacrificio del Señor Jesús, que en su momento puede sonar hasta imperfecta esta salvación y que tenemos que hacer algo nosotros. Nosotros tenemos que tener cuidado de todo lo que pueda llegar a nuestro corazón. Tenemos que tener cuidado de lo que pueda llegar a nuestros oídos y guardarlo en nuestra mente. Si hay algo que tengamos que guardar en nuestra mente y en nuestro corazón, es la palabra de Dios, no los estudios o la idea o el desarrollo de alguien que pueda traernos duda. Bueno, de hecho, no debe traernos dudas a nosotros, pero que puede traer duda a otras personas porque no tienen puesto su corazón realmente en el Señor. Nosotros tenemos que repasar la palabra de Dios, tenemos que investigar, tenemos que
completar. Cada uno de nosotros tiene que hacer la parte que le corresponde. Puede ser una parte importante al compartir la palabra de Dios. No podemos permitir que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo se diluya y se pierda. Tenemos que compartir tal y como está el evangelio. Tenemos que compartir las palabras que están escritas en el evangelio y que dejó el Señor Jesús para que nosotros le hablemos a las personas. Si otros enseñan cualquier barbaridad, ¿por qué no hemos de enseñar nosotros la verdadera palabra de Dios? Tenemos que tener el valor de hacerlo. Aquellos que no se conforman, porque lo hay, aquellos que no se conforman a las sanas palabras están envanecidos. Viene de una palabra griega que significa que tienen humo en la cabeza, están inflados de arrogancia, no conocen la sana doctrina, son ignorantes de la sana doctrina y no saben nada, porque en el versículo 4 que acabamos de ver dice, están envanecidos, nada saben y delirian de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales, y esto es lo grave, nacen como si dieran vida, nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Ese es el peligro cuando alguien no se conforma a lo que la misma palabra de Dios te dice. Tito 1:16. ¿Por qué no se conforman? Porque se envanecen y porque creen que pueden llegar a saber más de lo que los santos hombres de Dios escribieron. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hay pocos ministros así, pero sí los hay, porque les prometen vida eterna y a la vez viven con rebeldía. Y podemos decir que eso es ilógico. Está mal enseñar de esa manera, ya que esto no lo enseña la palabra de Dios. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, tiene que tener un balance, tienen que ir de acuerdo nuestra conducta con las palabras que nosotros podemos estar predicando o estar enseñándole a alguien. Tiene que tener lógica, tiene que tener coherencia. Si tú enseñas una cosa y haces otra cosa, pues recuerda siempre Tito 1:16. Primera de Timoteo 6:5. Volvemos a Timoteo. Perdón. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Fíjese bien, apártate de los tales. ¿Sí? No sé cuántos de ustedes se han encontrado con personas que lo único que hacen es disputar, pero al final te dicen, soy cristiano. Hay evidencias de que son corruptos y no tienen en realidad la verdad, toman la piedad como fuente de ganancia, comercian con el evangelio. Nos dice Pablo, le dijo a Timoteo, apártate de los tales, pero estos tales siempre dicen, soy cristiano. Hoy en día hay muchos que se van a levantar y decir que siguen a Cristo, y la verdad es que se ven sus conductas contrarias a la palabra del Señor. Muchos rechazan el evangelio de Cristo porque no quieren cambiar su vida, no quieren dejar de ser lo que son, porque se han encontrado cómodos, porque le sacan ganancia al comerciar con la palabra de Dios,
porque se sienten cómodos en donde están, porque son confrontados con la palabra, pero no hacen caso, porque viven cómodos, porque viven contentos como están. Pero el apóstol Pablo le decía a Timoteo, apártate de los tales, ¿de quiénes? Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. De este tipo de personas, apártate de los tales, apártate de ellos. No tienen la verdad en sus vidas, por lo tanto no pueden vivir de acuerdo a la verdad. ¿Y qué van a hacer? Van a estar siempre enseñando todo lo contrario a la palabra de Dios. Van a dar sus propias interpretaciones. Segunda de Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Una frase que dijo un predicador de los cuales estamos describiendo. Hoy me siento y hoy estoy al lado de Cristo en los lugares celestiales y tengo ahora la autoridad para decretar, tengo la autoridad para declarar bendición sobre tu vida. Podemos dar vida, una barbaridad de cosas, de verdad. Por eso Pablo era directo en sus enseñanzas y porque en ese tiempo había este tipo de sectas también, pero hoy en nuestra actualidad también hay personas que se comportan de esta manera, mas los malos hombres y los engañadores usan la palabra de Dios para engañar. Y muchos de los que son engañados no se toman el tiempo de poder investigar si es cierto lo que están diciendo o si la palabra de Dios lo dice de esta manera porque sus enseñanzas las han puesto por encima de la palabra de Dios. Es palabra que dijo el santo hombre de Dios. Pues vayamos a la Biblia y comprobemos si realmente es lo que dice la palabra de Dios. Si la Biblia lo dice, créelo. Pero si te vienen a enseñar algo que es contrario a la palabra de Dios, no lo aceptes. Ellos, dice, que los engañadores irán de mal en peor. Cada vez sacarán malas enseñanzas, predicarán de acuerdo a lo que ellos creen que es correcto, pero también ellos son engañados. Para que nosotros nos libremos de tales personas, tenemos que escuchar siempre la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros aprendamos a estudiar la palabra de Dios y se la enseñemos a otros, ¿sí? No sé a cuántos de ustedes, pero puedo decirles que a una persona que conozco le tocó todavía ir a una campaña en donde los evangelistas pedían que se desprendieran del oro, de las hoguillas, de los pulsos, de los relojes caros, porque era vanidad, porque tenías que hacer tesoros en los cielos y no en la tierra, y convencían a las personas a tal grado que pasaban cubos y se llenaban esos cubos. Pero yo, bueno, en mi ignorancia y en mi poco conocimiento decía, ¿y qué hacen con todo aquel oro que recogen? ¿Lo tiran? ¿Lo queman? ¿Qué hacen con todo eso que recogen? Son ellos engañados y van engañando. Pero es importante hoy que nosotros compartamos esto que hemos estado aprendiendo, que tenemos que ser oidores, pero de la verdadera palabra de Dios, de las enseñanzas sanas. Estos hombres engañadores al final toman la piedad como fuente de ganancia. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, apártate de los tales, no te juntes con ellos. ¿Qué quiere decir? Que son aquellos que predican solo para hacer dinero y que están buscando siempre la manera de sacar dinero.
y un dinero para un provecho personal. ¿Sí? Si fuimos llamados por Dios, hermanos, el siervo de Dios debe entender que fue llamado por obediencia a Dios. Dios se va a encargar de proveerle. Dios se va a encargar de poder bendecirle. Dios nunca te dejará desamparado. Dios nunca te va a dejar. Cuando tú te enfocas en amar a Dios, en ser obediente a Dios y no pones tu corazón en el dinero, Dios te va a bendecir grandemente. Él se va a encargar de hacerte llegar las bendiciones. Se va a encargar de usar a cualquier persona para poder bendecirte, porque va a ser así la voluntad de Dios. Timoteo, un 6:6 dice lo siguiente. Timoteo 6:6, primera de Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Este punto es clave para nuestras vidas, para nuestro crecimiento espiritual. La verdadera felicidad en un ser humano cuando llegamos con Dios no está en el dinero. La verdadera felicidad está en la piedad, en la de amar y obedecer a Dios por todas las cosas. Cuando llegues a Dios y llegues a conocer a Dios, tus problemas se van a resolver. Tus deudas van a quedar canceladas. Dios te va a enseñar a ser mejor administrador, a tomar mejores decisiones, pero Dios va a estar contigo. La verdadera felicidad al conocer de Dios no está en poner nuestro corazón en las riquezas o en lo material, sino en el amar y obedecer a Dios por encima de toda necesidad. Dios sabe lo que tú necesitas. Todo esto tenemos que vivirlo nosotros en nuestra vida diaria. Tenemos que tener una conducta correcta y enseñarle a otras personas a que no se deben enfocar en cosas materiales, sino en el amar a Dios. Para esto va a servir para nuestro propio crecimiento espiritual, pero para el crecimiento espiritual también de otras personas. Cuando tú abras la Biblia, si la palabra así lo enseña, así es. No la modifiques. No podemos hacerle cambios. No podemos añadirle o quitarle. La mejor ganancia que tenemos son las riquezas espirituales, las riquezas que Cristo nos da. Lean Efesios capítulo 1, se van a dar cuenta de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, de todas las riquezas que el Señor nos da a través de Cristo Jesús. Tenemos que aprender algo. Nosotros valemos por lo que somos en Cristo y no por lo que tenemos. Valemos por lo que somos en Cristo. Tienes que grabarte eso en tu mente, tienes que aprenderlo y enseñárselo también a otros. Tenemos que aprender que nosotros valemos por lo que somos en Cristo y no por lo que tenemos. Y si tienes algo, al final de cuentas es gracias a Dios, que Él es el que bendice, que Él es el que te permite tener todo aquello que en estos momentos tienes. Bueno, ustedes conocen a este pastor de Estados Unidos, Austin. Dijo en uno de sus libros, Joel Austin, dijo en uno de sus libros, si usted se conforma con esa casita que tiene, es un mediocre conformista. Y es un pastor de una congregación, de una iglesia muy grande en Estados Unidos, donde lanza este comentario en uno de sus libros: si tú te conformas con la casita que tienes, eres un mediocre conformista. Pero por supuesto que está equivocado, porque ese no es nuestro mayor gozo. Yo tengo una casa humilde, pero soy feliz, estoy contento, estoy gozoso. Si Dios nos puede permitir tener más, gloria a Dios, pero estoy contento en este momento con lo que tengo.
Y vean lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Un doctor de la ley, un fariseo de fariseos, un siervo de Dios. Dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y sabemos este texto, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo puedo en Cristo. Puedo tener abundancia, puedo padecer necesidad, sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Quién lo llevó a aprender todas estas cosas, a valorar y amar lo que él iba teniendo, sino el Señor Jesús? Un hombre que desde que decidió seguir a Jesús, vivió en constante persecución y no podía estar estable en ningún lugar. Este hombre desde la prisión nos dice, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Aprendí a tener abundancia como a padecer necesidad. Sé vivir. Tenemos nosotros que saber vivir con lo que tenemos ahorita. No es si pasamos escasez o no. No es si tenemos abundancia o no. El punto es que nosotros tenemos que tener una actitud correcta ante ambas situaciones. Una actitud correcta en tu vida diaria para tener, una actitud correcta en tu vida diaria como para no tener. Pablo entendió que su mayor riqueza es tener a Cristo y nosotros tenemos que entender eso. Nuestra mayor riqueza es tener a nuestro Señor Jesucristo, porque si lo tenemos a Él, se nos ha enseñado mucho, lo podemos tener todo. Una persona puede tener materialmente, económicamente todo, pero al final de cuentas, usted y yo sabemos que se va a encontrar siempre al final del día con un vacío. Tarde o temprano va a externar que siente un vacío en su corazón, porque las riquezas no son la felicidad. Ciertamente Dios bendice a muchas personas. Hay cristianos que son ricos, pero Dios lo ha permitido. Pero tienen que aprender a que lo más importante es tener al Señor Jesús. Si nosotros estamos en esta situación, lo más importante es, y nuestra mayor riqueza es, tener a Cristo. Por eso Pablo alerta a Timoteo por el peligro de no contentarse con lo que tiene. Timoteo, tienes que aprender a contentarte con lo que tienes en este momento. Timoteo 6:7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, fíjese lo que dice la palabra de Dios, estemos contentos con esto. Sustento y abrigo. Estemos contentos con esto. Mucha gente sigue creyendo que el dinero trae felicidad. Mucha gente piensa que el tener posesiones hace valer mucho a una persona. Nada podemos llevarnos después de la muerte, dice la palabra de Dios. Aunque seas rico o seas humilde, al final de cuentas, no nos vamos a llevar nada. Puede ser que te pongan en una caja más cara, pero al final de cuentas es caja. Y ahí se va a quedar todo. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse, escuche bien, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Cuál es el problema de este punto que pueda hundir a un hombre en destrucción y perdición? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. En la traducción del lenguaje actual, esta misma cita dice lo siguiente: pero los que piensan en ser ricos caen en la trampa de Satanás, porque quieren, porque solo piensan en ser ricos.
porque los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás, son tentados. Es muy fuerte esto, pero es una realidad. Son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente, queriendo tener algo que posiblemente no sea la voluntad de Dios, pero te empeñas a querer serlo. Es malo tener dinero, ya lo sabemos. ¿Es malo el dinero? No, por supuesto que no. Quisiéramos tener lo suficiente para nosotros y nuestro deseo, creo, es tener para poder ayudar a alguien más. Pero esperemos que sea la voluntad de Dios. Esperemos que Dios sea el que nos permita tener de más si Él quiere, porque será algo sano y no nos dominará. Fíjense bien, el desenfrenado deseo de ser ricos nos somete a un gran peligro espiritual. Puedes ser alejado totalmente de Dios si te empeñas en ser algo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. La palabra someter, investigándola en el diccionario, es un verbo que nombra a la acción de oprimir, doblegar o dominar. Entonces, el desenfrenado deseo de ser rico nos doblega o nos domina y nos lleva a un peligro espiritual, donde lo que vamos a querer es empeñarnos en ganar más y más y más, y nos vamos a olvidar de nuestra comunión con Dios y vamos a orar menos y estudiar menos y orar menos y hacer menos cosas para Dios, porque nuestro corazón se ha desviado a otro lugar. Por eso Pablo le dice a Timoteo en el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. De ahí radica el problema, el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspuestos de muchos dolores. Creo que esto es muy claro, ¿verdad? Hay mucha gente que por poner su corazón en el dinero caen en la tentación y muchos de ellos han sido extraviados. Conocemos a muchas personas. El corazón siempre debería ir en el canal correcto, en el de agradar a Dios en todo tiempo. Por eso debemos de cuidar nuestra conducta y debe ser una conducta correcta en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Tenemos que estar en sintonía con Dios y tenemos que agradar al Señor en todo lo que hagamos. El dinero, fíjese esta frase, un comentario. El dinero es para tenerlo en la mano, pero no en el corazón ni en la cabeza. ¿Sí? Creo que es un consejo muy sabio, un comentario muy propio por el texto que estamos viendo. El dinero es para tenerlo en la mano, pero no en el corazón ni en la cabeza. Porque cuando lo llegamos a tener en el corazón y en la cabeza, resulta que puede extraviar a cualquier persona de los caminos de Dios. Versículo 11 y versículo 12. Y ya con esto terminamos y les voy a pasar 3 tareas que debemos cumplir como cristianos. No la tienen que hacer, yo ya la hice. Se los quiero compartir para que ustedes mediten en ello. Versículo 11 y 12. Mas tú, hombre de Dios o mujer de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo quién es y le dice qué es, de qué cosas tiene que huir, pero también le dice qué cosas tiene que seguir. Huye, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, de las que acabamos de mencionar y que pueden desviar el corazón de una persona. No tenemos nosotros que tenerle amor al dinero,
porque según lo que estamos viendo y el comentario que les compartía, el dinero tenlo en la mano, no en el corazón ni en la cabeza. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, nosotros al leer este texto, el versículo 11 dice, y sigue la justicia. ¿Qué tenemos que seguir nosotros en nuestra conducta diaria? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. De estos últimos dos textos hay una tarea que sacamos que tenemos que cumplir como cristianos y se los voy a pasar para que ustedes mediten, puedan ustedes orar también y vean que nosotros tenemos que tener una conducta correcta. La conducta que debemos tener en nuestra vida diaria como cristianos debe ser una conducta que agrade a Dios y glorifique al Señor. Muy bien. Con esto